14. Al-Bara ibn Malik al-Ansari, que Dios esté complacido con él. Iba desgreñado y su aspecto general era desaliñado. Era delgado y nervudo, y tan seco de carnes que resultaba doloroso mirarle. No obstante, en combate cuerpo a cuerpo derrotó y mató a muchos adversarios, y en medio de la batalla era un combatiente extraordinario contra los mushrikún. Era tan valiente y osado que en una ocasión Umar escribió a sus gobernadores de todo el Estado Islámico que no debían ponerle al frente de ningún ejército por temor a que los llevara a una muerte segura con sus osadas hazañas. Este hombre era Al-Bara ibn Malik al-Ansari, el hermano de Anas ibn Malik, asistente personal del profeta. Dios le bendiga y guarde. Si las historias del heroísmo de Bara se narrasen en detalle, podrían llenar páginas y páginas, pero bastará un ejemplo. Esta historia comienza solo unas pocas horas después de la muerte del noble profeta, Dios le bendiga y guarde, cuando muchas tribus árabes empezaron a desertar de la religión de Dios en masa, tal como habían entrado en ella en masa. En un breve espacio de tiempo, solo la gente de Meca, Medina y Taif y pequeñas comunidades dispersas, cuya lealtad al Islam era inamovible, se mantuvieron fieles a su religión. Abu Bakr as-Siddiq, sucesor del profeta, Dios le bendiga y guarde, se mantuvo firme frente a este movimiento ciego y destructivo. Echando manos de los mujahirún y los ansar, movilizó 11 ejércitos, cada uno de ellos al mando de un comandante, y los despachó a distintas zonas de la península arábiga. Su propósito era que los apóstatas volvieran al camino de la guía y la verdad y plantar cara a los jefes de la rebelión. El grupo más fuerte de los apóstatas y el más numeroso eran los Banu Hanifa, encabezados por el impostor Musailimá, que decía ser profeta. Musailimá consiguió movilizar a 40.000 de los mejores combatientes de su gente. Sin embargo, la mayoría de ellos le seguían solo por asabiyá o lealtad tribal, y no porque creyeran en él. De hecho, uno de ellos afirmó: atestiguo que Musailimá es un impostor y que Muhammad, Dios le bendiga y guarde, es verdadero, pero el impostor de Rebía, Musailimá, nos es más querido que el hombre veraz de Mudar, Muhammad. Musailimá consiguió derrotar al primer ejército enviado contra él al mando de Ikrima ibn Abi Jahl. Abu Bakr despachó otro ejército contra Musailimá, esta vez bajo el mando de Yalid ibn al-Walid. Este ejército incluía la crema de los Sahaba, tanto de los Ansar como de los Muhajirún. En las primeras filas de este ejército estaba Al-Bara ibn Malik y un grupo de los musulmanes más aguerridos. Los dos ejércitos se encontraron en territorio de los Banu Hanifa en Yamamá, en el Najd. Pronto, la balanza de la batalla se inclinó a favor de Musailimá y sus fuerzas. Las tropas musulmanas empezaron a retroceder de sus posiciones. Las fuerzas de Musailimá llegaron a arrasar la tienda de Yalid ibn al-Walid, expulsándole de su posición. A punto estuvieron de matar a su esposa si uno de ellos no la hubiese puesto bajo su protección. En ese punto, los musulmanes comprendieron el peligro en el que se encontraban. Eran conscientes también del hecho de que si fueran aniquilados por Musailimá, el Islam no podría mantenerse como religión, y Dios, el Dios único que no tiene asociado, no sería adorado en la península arábiga después de eso. Khalid reunió otra vez a sus fuerzas y empezó a organizarlas. Separó a los Muhajirún y a los Ansar y los reagrupó según sus tribus. Cada grupo fue puesto bajo el mando de uno de sus miembros a fin de que pudieran conocerse las pérdidas de cada uno de los grupos en la batalla. La batalla se reanudó con fuerza. Hubo gran destrucción y muerte. Los musulmanes
no habían conocido nada parecido en todas las guerras que habían luchado con anterioridad. Los hombres de Musailimá se mantuvieron firmes en medio del tumulto, firmes como montañas, a pesar de sus numerosas bajas. Los musulmanes dieron muestras de gran heroísmo. Thabit ibn Qais, el portaestandarte de los Ansar, cavó un foso y se plantó en él y luchó hasta caer muerto. El foso que había cavado se convirtió en su tumba. Zaid ibn al-Khattab, hermano de Umar ibn al-Khattab, Dios esté complacido de ambos, gritó a los musulmanes: «Hombres, apretad las mandíbulas, golpead al enemigo y avanzad. Por Dios, que no hablaré a ninguno de vosotros después de esto hasta que Musailimá sea derrotado o yo vaya al encuentro de mi Señor». Luego se lanzó contra el enemigo y siguió luchando hasta caer muerto. Salim, el maulá de Abu Hudaifa y portaestandarte de los Muhajirún, mostró un valor inusitado. Su gente temía que fuera a mostrarse débil o demasiado atemorizado para luchar. Les dijo: «Si sois capaces de adelantarme, qué miserable portador del Corán sería en adelante». Entonces se arrojó violentamente contra las filas del enemigo y al final cayó mártir. La valentía de todos ellos palidece, sin embargo, ante el heroísmo de Al-Bara ibn Malik, Dios esté complacido de él y con todos ellos. A medida que la batalla iba creciendo en intensidad, Khalid se volvió a Al-Bara y dijo: «Cargad, hombres de los Ansar». Al-Bara se volvió a sus hombres y les dijo: «Oh Ansar, que ninguno de vosotros piense en regresar a Medina. No existe Medina después de este día, solo está Dios y luego el paraíso». Él y los Ansar lanzaron entonces su ataque contra los mushrikún, destrozando sus formaciones y asestándoles golpes tan terribles que finalmente empezaron a retroceder. En su retirada fueron a refugiarse a un gran huerto cercado que más tarde sería conocido como el Huerto de la Muerte, por el gran número de combatientes que murieron en él aquel día. El huerto estaba rodeado de altos muros. Musailimá y miles de sus hombres entraron en él, cerraron las puertas y se atrincheraron dentro. Desde sus nuevas posiciones empezaron a lanzar una lluvia de flechas sobre los musulmanes. El valeroso Bará se adelantó y se dirigió a su compañía: «Ponedme sobre un escudo, levantad el escudo sobre vuestras lanzas y arrojadme dentro del huerto cerca de la puerta. O bien caigo muerto o conseguiré abriros la puerta». El delgado y nervudo Al-Bara se colocó enseguida sobre el escudo. Con varias lanzas consiguieron levantar el escudo y le arrojaron al interior del Huerto de la Muerte, en medio de la multitud de hombres de Musailimá. Cayó sobre ellos como un rayo y siguió luchando con ellos delante de la puerta. Muchos cayeron víctimas de sus golpes de espada y él también recibió numerosas heridas antes de conseguir abrir la puerta. Los musulmanes irrumpieron entonces en el Huerto de la Muerte por la puerta y saltando los muros. La lucha fue enconada, cuerpo a cuerpo, y cientos de combatientes murieron. Finalmente, los musulmanes consiguieron llegar hasta Musailimá y le mataron. Al-Bara fue transportado en una litera hasta Medina. Khalid ibn al-Walid pasó un mes atendiéndole y curando sus heridas. Con el tiempo, su estado de salud mejoró. Por medio de él, los musulmanes habían logrado vencer a Musailimá. A pesar de haberse recuperado de sus heridas, Al-Bara siguió anhelando el martirio que le había esquivado en el Huerto de la Muerte. Continuó luchando en una batalla tras otra, esperando lograr su propósito. Este llegaría en la batalla de Tustar, en Persia. En Tustar, los persas estaban sitiados en una de sus desafiantes fortalezas. El asedio fue largo, y cuando sus efectos se hicieron insoportables, recurrieron a una nueva táctica. Desde lo alto de las murallas empezaron a lanzar cadenas con garfios al rojo vivo en sus extremos. Los musulmanes, que eran agarrados por los garfios,
eran izados muertos o agonizantes. Uno de esos garfios enganchó a Anas ibn Malik, el hermano de Al-Bara. Tan pronto como Al-Bara vio esto, escaló el muro de la fortaleza y agarró la cadena de la que colgaba su hermano y empezó a desenganchar el garfio de su cuerpo. Su mano empezaba a quemarse, pero no la soltó hasta conseguir desenganchar a su hermano. El propio Al-Bara moriría durante esta batalla. Había rogado a Dios que le concediera el martirio. Que Dios esté complacido con él.